En el aire, Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Producción, redes y conducción, Valeria Díaz. Corresponsal en Europa, Sabrina Janusewski. Cascos Azules. Programa reconocido con más de 60 premios y menciones en 17 años, en los rubros cultural educativo, testimonial y mejor editorial. Declarado de interés cultural por la Fundación Internacional Jóvenes Líderes y Embajada de Paz por la organización 1000 Milenios de la Fundación Paz, Ecología y Arte. Ganador de los premios Gaviota de Oro, Lanín de Oro, Fortaleza Protectora, Estampas de Buenos Aires, Cuna de la Bandera, Dorado, Internacional Río de los Pájaros, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino como Mejor Programa Radial 2016, así como el Premio Internacional Destino Malvinas y la mención de honor Alicia Lamas 2018. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación y de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Transmite este centro es para mí sin igual. Es un valor agregado, es una joya de la corona que tiene nuestras Fuerzas Armadas, que tan bien nos hacen quedar en el mundo entero. Y aparte de eso, el producido, la gente nuestra que una vez que se adiestra, se capacita, se instruye acá, sale al mundo y muestra lo que es primero la Argentina y lo que somos las Fuerzas Armadas. Gente, hombres y mujeres de cualquier jerarquía, altamente profesionales, comprometidos con la institución, comprometidos con el país y dejando bien sentado el nombre de nuestra bendita y gloriosa República Argentina. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión. En un nuevo jueves de Cascos Azules, estas charlas de café, y hoy es un día especial. Acá. Es un día especial porque tenemos a un Reloaded. ¿Qué es un Reloaded? Un peacekeeper que ha tenido una enorme, una gigantesca, una azarosa trayectoria y que estamos orgullosísimos de que hoy por hoy sea un funcionario de defensa y con un pasado militar. Yo a veces hago la broma bastante torpe, bastante brusca, bastante poco inteligente de decir, si hago el Ministerio del Fuego, el Ministerio, bueno, sería conveniente invitar a un bombero, que venga un bombero, que alguien que nos cuente. Daniel Martela, bienvenidos a Cascos Azules. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Con él no tengo problema de que me diga Eduardo, porque él ya está más allá de todo. En cambio, a veces me llegan los militares, mi coronel, no. Y después decimos que soy doctor y entonces bueno, pero tenemos un montón de problemas con el gremio. Bueno, pero lo vamos a presentar. Desde diciembre del 2023 ocupa el cargo de Director Nacional de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, con más de 30 años de experiencia en planificación estratégica, formación, liderazgo y conducción de operaciones en el entorno complejo. Y estuvo en Nueva York. Así es. Sí, eso es una misión de paz, cruzar la... Totalmente, claro. totalmente. Con la Broadway, no, con la Central Station, no perderse, ese tipo de cosas. No, chiste, consabido. Contanos un poco. Bueno, sí, digamos, por circunstancias de la vida, uno ha tenido la posibilidad de estar primero, cuando era más joven, desplegado en operaciones de paz en el terreno desde el principio, con lo cual uno adquiere experiencia y demás. Y bueno, y después cuando, con todos estos cambios y digamos, reorganizaciones en pos de mejoras que fue haciendo las Naciones Unidas, cuando arrancó este sistema de oficiales en secondment, en inglés sería una especie de digamos, adjuntos de los diferentes países. Expliquémoslo, porque yo he tenido unos problemas gravísimos con la Armada que no concebían que uno, siendo militar, pudiera ser a su vez contratado por Naciones Unidas, que necesitaba ese expertise, sí, o ese perfil o esa dedicación, ¿no? Sí, digamos, no quiero ser extenso, pero hay mucha gente que no lo sabe. Esto arranca
como consecuencia del informe Brahimi, que es muy conocido, año 2000, cuando se hace esta revisión y esta profunda crítica constructiva para mejorar, una de las cosas que se concluyó es que había pocos oficiales en la sede central con capacidad, conocimiento y, digamos, la calidad requerida para conducir operaciones en entornos y lugares complejos. En ese momento estaba pasando Yugoslavia, Ruanda y demás. A eso voy, total. Sí. Entonces, una de las cosas fue no solamente decir que tiene que haber más y mejores capacitados y, dentro de lo posible, lo mejorcito que hubiese en el mercado, sino que esos oficiales que estaban anteriormente en la sede central de la ONU eran aportados voluntariamente por diferentes países. Entonces, ¿qué pasaba? Los países más poderosos, los que tienen más plata, decían, bueno, mando 5, mando 3, mando 4, mandaban al que querían, claro, el que lo podía pagar, y ese que estaba allá, de alguna manera, tenía una doble dependencia, diría una y media, porque era su corazoncito lo tenía también con su país. Y con la ONU en forma secundaria. Entonces la ONU dijo, no, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Abrimos una cantidad de puestos con requisitos específicos, con condiciones parejas para todos, pero bien conocidas, y lo sometemos a concurso. Entonces se organizó eso, empezó en el año a fines del 2000, y la primera tanda de oficiales que fueron reclutados en Secondment con este esquema se hizo en 2001. Esa tanda de oficiales fueron conocidos como Brahimi One, porque eran la primera tanda post-Brahimi. Yo fui uno de esos. Entonces yo enganché desde el principio del nuevo esquema de que los países postulen candidatos, la ONU haga un concurso y reclute a los que mejor, uno por ahí parece que se manda la parte, pero bueno, habla tranquilo, a los mejor calificados de ese reclutamiento internacional. A partir de ahí empezó a rodar la rueda y se fue renovando y mejorando el sistema, ampliando inclusive el cupo, pero hasta el día de hoy eso sigue así. Pero, Daniel, son todas competencias. Yo a veces tengo conversaciones bastante brutales con gente en la cual, no, porque esta forma de se vende en la Argentina, y en realidad no tiene sustento, porque realmente cuando vos ingresaste a tu escuela secundaria, a la primaria, a la terciaria, a la facultad o a donde hayas estado, de algún modo dejaste de lado, competiste, hiciste un examen de ingreso y, yo no quiero decir una mala palabra, pero jorobaste. Jorobaste a alguien y eso es competir, y vos te lo ganaste. Sí. O alguien te lo regaló. No, al revés. Bueno. Está claro. Y después, digamos, yo tuve la posibilidad, yo me postulé 2 veces, las 2 veces me seleccionaron, con lo cual estuve, digamos, conozco el sistema bastante bien. Pre-Matilde. Y además, una vez estando allá, participé en el reclutamiento y en la selección de otros oficiales, porque entonces conozco, digamos, de ambos lados del proceso, y entiendo que es transparente y está cada vez más objetivo, y en la idea de realmente reclutar a los mejores candidatos que están disponibles en cada año, ¿no? Bueno, vos lo dijiste con tus palabras y me parece una bendición. Nosotros veníamos de 2 papelones terribles de Naciones Unidas, a punto tal de que en el 99 fue el pico de mínima de despliegue. En julio, me acuerdo, porque justo coincidía que yo me venía de Chipre y justo de casualidad coincidió. Y algo había que hacer con Naciones Unidas, un poco lo que se habla hoy, pero ese es otro tema, lo hablaremos más tarde. En aquel entonces vino el Brahimi, que fue una bendición, porque, a ver, chicos, hay que cambiar. No había paz que mantener. Nosotros hablábamos de mantenimiento de la paz y no había lugares que se empezaba a esbozar lo que después el PO2, ¿cómo es? Protección de civiles. ¿Cuántas veces tuviste oportunidad de contar esto así frente a un micrófono o a alguien que te escuchara? De que vos, ¿cómo fue tu selección y cómo fueron las cosas? Frente a un micrófono creo que nunca. Y bueno, en diferentes ámbitos, así, a lo mejor más en confianza o con amigos, o creo que todos aquellos que se han postulado o han querido y me han venido a consultar, a todos traté de abrir la puerta y darle la mayor cantidad de consejos, información, fotocopia de lo que tuviera, tratando de explicar y de hacer que el candidato, porque hay muchos que tienen muchísimas cualidades, pero también de alguna manera hay que venderse. Es una técnica que nosotros en el Ejército o en las Fuerzas Armadas en la Argentina no la tenemos, porque normalmente no concursamos por puestos. Hay otros países, yo me enteré allá, que
concursan para ascender, concursan para ser ayudante de tal o cual director. Entonces están mucho más familiarizados con la situación de armar su currículum, sentarse frente a un consejo selectivo o ante una videoconferencia y hablar en estos términos. Entonces a nosotros eso nos parece como algo totalmente ajeno y de hecho de alguna manera hay que prepararse o hay que conocer un poquito. Yo en ese momento, en el 2001, no tenía ni idea, no sé si algo me iluminó, tuve suerte, bueno, se alinearon los planetas, como uno suele decir, y me fue bien la entrevista, me fui en el currículum, me seleccionaron. Pero reconozco que es una situación un poco totalmente ajena a lo nuestro, ¿no? Yo te voy a decir una palabra que esto hace muchísimo tiempo atrás, creo que ya está superado, la deseabilidad. A veces que había que, ser deseado por las autoridades que en su momento existían para seguir ascendiendo en la carrera. Yo creo que, y uno de los planteos que yo hacía, bueno, así también fue en su momento, no, ascender no es obligatorio. No, claro. El que no quiera, está uno contento de mayor o de capitán, de sargento ayudante o de lo que fuera, listo. Ahora, si querés seguir ascendiendo, a veces como lo hacen quizás los uruguayos, sin ir muy lejos, uno compiten. Se arma una mesa, es como no estás obligado a ir a la universidad y a probar. A propósito, la universidad no fue ajena a lo tuyo, ¿no? Contanos un poco de eso. En realidad, cuando de haberme recibido, digamos, de subteniente, en esa época, por ahí a los más jóvenes o ahora no es tan fácil de entender, pero vos te vas a acordar, en los 80 y pico, que hubo como una especie de ir a la facultad. Sí, que parecía que era una moda, todo el mundo tenía que ir a estudiar. Y a escondida. O se había, no sé si va el término, desvalorizado un poco la profesión después a principio de 84, 85, y parecía como que había que hacer algo más para tener más armas o mejores herramientas. Entonces, obviamente uno está imbuido en eso. Mi primer destino fue Córdoba. En Córdoba, por suerte, hay universidades, hay todo un poco, como que hay oferta. Yo quería estudiar Relaciones Internacionales, algo así. En Córdoba y había en esa época, solo en la Católica, era privada y paga, no me alcanzaba para pagar. Bueno, igual. Digo, ¿qué era lo más cerca o lo más parecido? Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, fui a averiguar y cuando me presenté a mi jefe me dijo, no, de ninguna manera. Claro. O sea, no me autorizó y me dice, ¿para qué quiere estudiar? Y no sé, era como que uno sí está de moda y me dice, no, sea buen soldado. Agradezco ese consejo que fue el que yo siempre traté de después seguir y dar a los demás. Y lo que sí hice, también uno a veces dice, alguien te ilumina o te pone una idea. Tal cual. Realidad, en este caso, se lo debo también mucho a mi madre, que me dijo, estudia inglés. Pero sin tener idea de nada lo que venía después. Porque para ella era había sido, digamos, una cuestión positiva, algo bueno. Bueno, voy a averiguar. Y cuando le digo a mi jefe esto, me dice, sí, inglés, todo lo que usted quiera. El tipo era un oficial destacadísimo, había estado en Estados Unidos, con lo cual él también entendía eso. Y por suerte, gracias a esta conjunción de cosas, desde mi primer año subteniente estudié inglés en forma intensiva, mucho. Acá voy a hacer un paréntesis que casi, no digo una confesión, pero cuando en ese momento no existía nada que tuviera que ver ni exigencias con el inglés ni nada, estoy hablando del año 85. Mi motivación era prepararme más o mejor como soldado y por Malvinas. Digo, mientras yo más inglés sepa, más voy a entender, más voy a leer, más voy a poder conocer al enemigo. ¿Vos cuándo egresaste vos? 84. Claro. Entonces, digamos, todo, más allá de mi historia personal, familiar, mi hermano de Malvinas, digamos, era un acicate permanente, ¿no? Lo tenés que contar. Entonces, digo, se me unían varias cosas. Decía, por un lado, el consejo de mi mamá, mi jefe me autorizaba, a mí me interesaba, y digo, bueno, nunca está de más saber un idioma. Entonces, en mis primeros 5 años de oficial destinado en Córdoba, por suerte en Córdoba estudié muchísimo, muy intensivo, y bueno, algo sabía, qué sé yo, pero bueno, ahí como que consolidé bien el idioma, con lo cual cuando apareció el BA1 en el 92, yo hablaba inglés bien. Si hoy es un problema, imagínense en el 92. La cuestión que hizo, y obviamente después me abrió muchas puertas al resto de mi vida, digamos, ¿no? Esto antes de que tome el control de la situación del timón que nos vamos a la deriva con Valeria.
me trae a colación el discurso de Steve Jobs. Steve Jobs, viste que el tipo dice estén hambrientos, y él estudió cómo se escriben los caracteres lo primero que estudió era un desastre. Yo después te voy a hacer llegar ese discurso, porque realmente y uno estudió una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con nada, y vos mirás cómo la vida tuya se fue enrutando también a partir de eso, cómo se fue construyendo, y eso te valió y fue un factor decisivo. Después a futuro, digamos, si no mira, en retrospectiva fue algo que modificó sustancialmente. Pero retomo, porque me habías preguntado por la universidad. Entonces, eso fue al principio. Después, la verdad que no tuve otra vez ganas de estudiar en el sentido de motivación para estudiar en la facultad. Sí, dedicarme a full a la milicia. Y después, bueno, escuela de guerra, obviamente sí, hice la escuela de guerra. Y cuando terminé la escuela de guerra, estando destinado acá en el Estado Mayor, en el Departamento de Operaciones de Paz, ahí me dio por hacerme una maestría. En esa época había en la escuela técnica una maestría en conducción de administración muy buena. Era un MBA. Abierto a civiles. Sí, claro. Así que hice ese. Pero bueno, cuando estaba terminando me mandaron a Chipre, de forma inesperada. Terminé allá de operaciones en Chipre, con lo cual tuve que interrumpir. ¿Qué fue Chipre? ¿Qué número? No, bueno, esa era mi pregunta. Listo. Entonces viene, viste acá. Puso orden en el. Me mandaron a Chipre, Fuerza Tarea 16. Con lo cual interrumpí eso. Inmediatamente volví de Chipre, me fui a Estados Unidos. Fue la selección y demás, en realidad fue hecha cuando yo estaba en Chipre. El ejército me mandó un radiograma diciendo: usted reúne los requisitos, quiere ser postulado para esto que expliqué recién. Dije que sí, bueno, eso estando en Chipre. Volví y a los pocos meses me estaba yendo a Nueva York. En Nueva York en algún momento también se me planteó estudiar, porque uno dice, bueno, ahí tengo Universidad, Columbia, esto. Y la verdad que no fue tan fuerte. Dos cosas dije estando allá. Trabajando en la ONU, eso, aunque pueda sonar de vuelta un poco dale. Vanidoso, digo, yo quiero jugar en primera A acá, no vine a pasar el tiempo, con lo cual le dediqué a full y puedo decir que jugué en primera A y toda la liga de campeones que hubo, y el resto del tiempo lo quiero dedicar a conocer, a recorrer, a hacer a mi familia, con lo cual la universidad en Estados Unidos tampoco fue digamos una motivación. Sí, un poco ligado a lo anterior, el francés, estudié francés en la ONU, los 5 años, y hice todos los niveles que existen en el Sistema de Naciones Unidas francés, con lo cual, bueno, después volví a la vejez viruela, diría, ahora hace 3-4 años me puse a hacer un doctorado, y bueno, pero porque en realidad cuando apareció el doctorado en defensa, dije, el doctorado en defensa está bueno, el primero no existe en ningún lado, yo voy a hacerlo. Bueno, ahora estoy presentando la tesis. Ahora hay que hacer la tesis. En teoría antes de fin de año aprecio tener todo terminado. Así que. Charlie, vamos a la tanda y ahora seguimos con más Daniel. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida.
Cascos azules, argentinos por el mundo en misión, soldados. Bueno, seguimos en cascos azules. Seguimos en Cascos Azules Pone orden en esto, por favor. y seguimos con el señor Daniel. Y El casi doctor, ya en cualquier momento. Sí, él ya está ahí. Y quería consultarte, bueno, más o menos ya lo dijiste, tu primera misión en Chipre. Contame No, decir, tu anécdota, Hubo dos antes. Dos antes. Dos antes. Bueno, eso quiero saber. Tu primera misión, ¿cuál fue tu primera misión? El BA-1, en el 92. La primera unidad que el ejército, o que la Argentina contribuyó con como contingente a operaciones de paz, Sí. ahí también tuve la posibilidad de estar. Así que esa fue mi primera experiencia, coincidente con la primera, digamos, contribución importante que hizo la Argentina. ¿El factor fue el inglés tuyo o fue otra No, cosa? En realidad, no sé si el inglés sumó o no, pero creo que no, porque no sé dónde estabas vos destinado, pero si no sé, te acordás, llegó un mensaje pidiendo anotarse voluntarios. Sí. Ah, sí. Entonces, pero se dio algo particular. Yo estaba destinado a la Escuela de Infantería, en Campo de Mayo. Buenos Aires, sí. El jefe del batallón del BA-1, el que designaron, fue el coronel Lagos, que era Sí. a la sazón el director de la Escuela de Infantería. Con lo cual la Escuela de Infantería Fue creo yo, núcleo. metió, Claro. creo que de todas las unidades debe haber sido la que más contribuyó. Creo que éramos 22 de la Escuela de Infantería. Entonces el director lo conocía, mi jefe de compañía estaba destinado conmigo en la Escuela de Infantería, la mayoría de los oficiales de mi sección eran de la Escuela de Infantería, con lo cual desde el punto de vista de trabajo fue muy bueno. Entonces en ese contexto asumo que puedo haber tenido algún poroto a favor, pero en realidad, digamos, hubo oficiales de la escuela que se anotaron y no fueron, o no lo seleccionaron, está bien, porque había el curso de teniente, el curso de no sé qué, o sea, había alguien tenía que condiciones, quedarse a laburar, como decimos nosotros. pero digamos que no sé si fue exactamente el inglés o fue un combo de cosas que dijeron, che, a lo conozco, estaría bueno que integre y que sea parte del batallón. Así que bueno, digamos, fue. ¿Cuál fue tu puesto en ese BA-1? Yo era jefe de sección de tiradores. Ah, Yo, súper. sí, bien. Bien, Pichi. ¿Qué pasaba? También, no sé si te acordás, en esa primera organización, el ejército de alguna manera, creo yo que para asegurarse un poco las funciones, sobrevaloró los cargos o disminuyó las jerarquías para cada uno. Entonces, Claro. no había soldados. Los jefes de grupo eran oficiales y los jefes de sección, yo era teniente primero en el tercer año. en Eran el segundo capitanes, año. seguramente. Entonces yo tenía, la sección creo que eran 30, 3 oficiales, tenientes en el segundo año, o sea, tipos con experiencia, eran jefes de grupo. Y yo que era teniente primero en el segundo o tercer año, era jefe de sección. Y así había, digamos, los jefes de compañía eran mayores, oficiales de Estado Mayor, o sea, había un sobredimensionamiento de grados. Pero bueno, así fue, después se fue acomodando, así fue la primera experiencia, así que yo era jefe de sección, con lo cual, checkpoint, patrulla, caminaba, esto, lo otro. Pero ¿qué pasaba? Cuando apareció el tema del idioma, así tenía como algunas comisiones, entre comillas. Terminé, por ejemplo, no sé, en Austria, tratando de conseguir repuestos para las zapatas para el BCTP. Viajando en el tren con un tramo de oruga del BCTP en un bolso de mano. Es la logística rioplatense. Para poder mostrarle y decirle, cacho de esta zapata que te necesitamos, porque la Steyr, porque esto, así que bueno. Fue al Warnes de Berlín. De Viena. De Viena. Y reuniones y cosas, traducciones de las primeras, por ejemplo, es una anécdota, la primera regla de empeñamiento que recibió el BEA, la traduje yo. Y digamos, lo escribieron, un suboficial me lo escribió a máquina, en un lugar que estábamos sin luz, sin nada, en el medio, no había computadoras, realmente, en el medio de la nada. Olivetti. Con Olivetti, el suboficial lo pasó en ese papel, hojas de máquina muy finitas. Sí, las manifolds. Y bueno, entonces cuando yo lo empecé a leer, digo, esto es re importante. No teníamos ni idea que era regla de empeñamiento. No tengo ningún empacho en decirlo, pero no teníamos ni idea ni que existían. Y cuando lo empiezo a leer, voy al jefe de compañía y digo, mi mayor, esto que nos dieron es importante. Y cuando empiezo a contar, me dice, che, en serio. Lo la hicimos, regla de empeñamiento. Esa noche, ya llevábamos un mes y pico, aparte, no es que era el primer día. Esa noche la hicimos por completo, al otro día de vuelta al puesto comando. Me imagino que yo no habrá sido el único, pero tal vez en nuestra compañía fuimos los primeros. De ahí fotocopiaron a todo el batallón la regla de empeñamiento, las primeras reglas de empeñamiento del BEA. Y o sea, ese tipo de cosas surgían de alguna manera porque el idioma abría una puerta más allá de mi rol de jefe de sección de tiradores. Entonces por ahí, como digo, me iba a un lado a otro
A Sagra he ido muchas veces a alguna reunión, algún tema logístico, a Darwin, donde estaba el puesto de comando del sector, para nada, Claro, coordinaciones y vos me demás. estás hablando del año 92. 92. También para hacer un paralelismo de lo que yo también puedo colaborar, yo ya en el 92 estaba de vuelta del Sahara Occidental. Claro. Entonces ya habíamos salido porque era el Big Bang de las misiones de paz en el mundo. Sí. Argentina se supo subir en ese momento y no querían arriesgar. Entonces iba un Daniel Martela porque no querían arriesgar. Entonces se sobredimensionaba todo, como vos perfectamente lo has descrito, y es un testimonio de aquellos primeros palotes que hacían en misiones de paz la Argentina, que fue el BA1. Sí, sí. Esto realmente fue sumamente importante, y bueno, y yo creo que era justificable porque era la primera vez que estábamos debutando en estas grandes lides, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué recuerdos te queda de ese primer BA? Para mí, a nivel interno, por decirlo, mirando uno mismo, una experiencia espectacular para ejercer el mando, para la vida en campaña, para impartir órdenes, tener necesidad de exigencia de controlar, prever permanentemente medidas de seguridad, temas logísticos, digamos, una conducción integral. Trabajábamos bastante aislados, separados, con lo cual había un montón de responsabilidades desde el punto de vista militar o táctico, si vale el término, y desde el punto de vista, como decía, administrativo y logístico, porque además era 30 suboficiales que dependían de uno, y Franco, licencia, esto, lo otro, en un entorno muy independiente, con lo cual para mí ese es el principal valor. La sección con la que fui, año 92, llevamos 30 y pico años, tengo un grupo de WhatsApp, todos los días hay un mensaje de alguno que manda una foto y demás, así que, digamos, eso una muestra de cómo esa experiencia fue buena, como digo, en un plano un poco más interno. Externamente, o si lo veo en el contorno, bueno, a mi modo de ver fue una buena forma de una exposición directa el mundo de las operaciones de paz, que yo a veces lo cuento a los oficiales más jóvenes y demás. Es difícil de imaginar ahora un ejército sin operaciones de paz. Nosotros en el colegio militar nunca, pero ni una palabra, no es que a lo mejor no existía, la ONU no existía, el resto del mundo era o enemigos o amigos, pero no era para ir a operar por otro lado, la única bandera que uno miraba era la celeste y blanca, y todo eso fue un cambio importante. Yo a veces lo cuento y algunos dicen, exagera, tan fuerte. Y yo, que me consideraba un tipo relativamente, no sé si decirle... Leído. Sí, no tenía ni idea. Sí, los cascos azules, había escuchado algo, pero no estaba al tanto de nada de eso. Y me acuerdo cuando Lagos, director de la Escuela de Infantería, jefe del BA1, volvió, porque él fue primero a hacer una reunión de coordinación, volvió a la escuela un día y entonces aparece de uniforme con la boina celeste. Y entonces yo lo miré y digo, no es azul, es celeste, pero a ese nivel el desconocimiento. No tenía ni idea ni el color cuando cascos azules, pero cuando dije, bueno, nada. Con lo cual, bueno, fue un gran, como digo, una gran ventana, una posibilidad única de conocer un montón de cosas. Un poco a los ponchazos, hay un montón de cuentos y experiencias de esa digamos, hacer camino al andar en el BA1, pero bueno, interesante. Y después, bueno, qué sé yo, uno le agarró el gustito y sirvió para también tener un perfil profesional posterior, ¿no? Daniel Martela nos está contando esto y ya le vamos a preguntar muchísimas cosas. Vamos a la tanda. Que el apellido no es ajeno a un episodio de Argentina con veteranos, con Malvinas, etcétera, ¿no? Así sí. que ahora en el segundo bloque vamos a hablar de eso. Y muchas otras cosas más. Así que síganos. Vamos a la tanda. Ver extranjeros que vienen, que apuestan, que reconocen lo que es este lugar, para nosotros es un motivo de inmenso orgullo. Y no se los digo como palabras nomás, sinceramente lo siento de corazón, me da profundo placer decir que esto es parte de la Argentina y de las Fuerzas Armadas. Todos los que acá vienen a hacer su adiestramiento saben lo que es. No tengo duda que se sienten súper bienvenidos, esto es parte de su casa. Miramos con mucho optimismo el futuro, no el futuro del mundo en lo que es a lo que es conflictos, lamentablemente, pero ahí vamos a estar nosotros, los argentinos, nuestras Fuerzas Armadas, Ejército Armada, Fuerza Aérea, para dejar bien alto el prestigio de este país. Soldados valientes luchando en la paz.
escuchábamos al brigadier general Isaac en el aniversario 30 del CAECOPAS, que estuvimos con Eduardo ahí y dijimos que íbamos a dar a conocer durante todo el mes de julio lo que fue esa ceremonia. Pero aparte, también quiero dar las vías de contacto. Podés ingresar a nuestra página oficial www.cascosazules.com.ar, en nuestro WhatsApp 11 27 62 2985 o al 11 57 62 2985. En Instagram como Cascos Azules ARG. En el ex Twitter X como @cascosazules_ARG. En Facebook como Cascos Azules FM. Y en YouTube como Cascos Azules.
Bueno, seguimos con más cascos azules. Hugo Martínez, el principal de Misiones de la Tierra Colorada, que le mando un beso enorme a él y a mi pequeño oyente Francisco, que es su hijo, que siempre nos sigue. Dice, en la ONU te abre la mente como soldado profesional, porque él estuvo en Chipre. Bueno, te repito la pregunta. ¿Qué otros puestos militares desarrollaste en tu carrera, Daniel? Mira, si yo tengo que resumir mi carrera, son sí, tres, sí, resúmela. Son tres grandes paquetes. Puestos de educación, brigada paracaidista, operaciones de paz. Haciendo promedio cada uno más o menos 10 años en cada paquete. Estuve en la escuela de infantería 7 años y creo que ocupé un montón de puestos todos en la parte educativa, de cursos, jefe de división, jefe de esto, o sea, mucho tiempo de instrucción. Después fui profesor en la Escuela de Guerra Conjunta en los últimos años ahora de teniente coronel, digamos. Ya, porque vos te retiraste ¿en qué año? El 2013. 2013. Bueno, hay varias fechas, pero 2013. No importa. 2013 sería, digamos, hasta donde... Porque 2013 me retiré yo y soy bastante más viejo. Y bueno. Fuiste... Bueno, no sé. No importa. Si fue antes. Así que, digamos, esa es la parte educativa. La parte de operaciones de paz, como te decía, o algo dije, 3 operaciones de paz desplegado y 5 años y medio en Nueva York. O sea que más el Departamento de Operaciones de Paz de acá del Ejército, que lo cuento, digamos, relacionado al tema. Y después en la Brigada Paracaidista creo que estuve 12 años. Bueno. Y de lo que más destaco de la experiencia en Córdoba y de toda mi carrera, haber sido jefe del regimiento paracaidista 14, y cuando era más joven fui jefe del equipo de paracaidismo del Ejército. Tuve 6 años en el equipo, de los cuales 3 fui el jefe, y bueno, obviamente con la experiencia que trae eso de competencias, campeonatos, de exhibiciones, ¿verdad?, de paracaidismo. Bueno, y jefe de regimiento, que creo que es un poco el highlight de toda la carrera o de cada uno de nosotros, ¿no? Pero acá hay una pregunta más. Un infante hecho y derecho, bueno, y te hiciste jinete. ¿Qué pasó que cometiste ese error? Se pone colorado. No. También es una historia particular. En realidad yo empecé a montar de chico, antes de este es un fenómeno. De ser oficial, y gracias a mi viejo. Papá, bueno, obviamente era infante, bueno, mi papá también era militar, era infante de la época en donde todo era caballo, o sea, había un montón de cosas. Y él tenía una frase que decía, una persona no puede saber montar, es como no saber andar en bicicleta. Él decía, andar en bicicleta, manejar, montar y tirar es mujeres y varones, todo. A mi hermano era como parte de la vida. Entonces, bueno, él fue el que nos inculcó un poco el montar, pero no, está bien, uno se sube al campo y se sube con una, pero no, ir a montar a una escuela de equitación y hacer clase de equitación. Entonces, a mí me agarró eso, por suerte, a los 10, 12 años, no, un poco más, pero bueno, tomé clase de equitación durante 2 años en una escuela de equitación con militares chilenos y qué sé yo, wow. Con lo cual aprendí a montar en serio. Bien. No quiere decir que sea buen jinete, pero me gustó el salto. Y después, mis años previos al colegio militar, estando destinado, papá fue comandante de brigada en Córdoba y en Tucumán. ¿Algún cuartel con alguna caballeriza había? No, y aparte estaba el jockey de Córdoba, el jockey de Tucumán. De Tucumán. Competía todos los fines de semana. ¿Qué altura saltaste? Y 1.20, recorrido. Yo cuando entré al colegio militar estaba para pasar a ser jinete de segunda. En esa época era más fácil. O sea, uno saltaba de tercera, con 5 premios interclubes pasaba a segunda, con 10 pasaba a primera. Es mejor. Así que lejos. Es mejor que usted. Sí, pero bueno, después en el colegio militar, cuando estaba en 4º año de esas clases que teníamos todo de equitación, el jefe de la sección hípica vio y dijo, este sabe montar, me llamó. Y en mi 4º año el director era de caballería, que era el coronel Echepare, y quiso. Yo estuve. Bueno, usted llegó ahí, claro. Vos llegaste ahí. Bueno, el jefe de la sección hípica intentó reclutarme para que fuese a... Para ayuda de instrucción. Porque Echepare quería que hubiera un equipo ecuestre que saliera a saltar, compitiendo como cadetes. Claro. Y yo dije, sí, bárbaro. Vamos. Entonces, bueno, fui alguna vez y en el batallón de infantería me dijeron, no, ¿usted se imagina? Yo era encargado de la primera compañía. ¿Usted se imagina a todos los cadetes yendo a gimnasia y usted de brichi y botas presentando a la compañía? Y digo, ¿por qué no? Pero bueno, fui el incomprendido en su momento. Pues yo siempre lo digo hasta ahora, y muchos oficiales de caballería, los caballos no es de la caballería. Está bien, se asocia mucho más fácil, pero es un poco más del ejército. Los artilleros siempre nos ganaron al polo. La cuestión es que después cuando fui a Córdoba,
empecé a taquear, un poco a jugar al polo, pero reconozco que cuando se me dio lo del paracaidismo tan intensamente y tan fuerte con el tema del equipo, yo entré al equipo de paracaidismo en mi segundo año de subteniente, algo un poco anormal, bastante más moderno que lo tradicional, con lo cual era 100%, realmente, además saltábamos todos los fines de semana, exhibiciones. ¿Y te ibas al exterior a alguna representación, seguro? Sí, claro. Con lo cual no tenía tiempo para montar ni para jugar al polo. Con lo cual ahí dejé sí seguí montando, digamos, en forma de entretenimiento, de fin de semana, por ahí taqueando una vez. Pero la vuelta de la vida, cuando de teniente coronel voy a la escuela de infantería en la EDA, cuando yo vuelvo a Nueva York, me mandan a la escuela de infantería. Entonces, claro, ahí es la única vez en mi carrera que conviví en el mismo cuartel con una unidad de caballería, que era la escuela de caballería. Y cuando fui dije, me gustaría, la verdad que me abrieron las puertas todos. Desde el jefe de la sección hípica, que se pasaba conmigo en el picadero dándome clases y todos, y me prestaban caballo y me buscaban la vuelta. Así que en esos años volví a saltar regionales, finales. Digamos, eso, a veces digo, no sé si decirle orgullo, pero el placer de haber saltado la final del ejército, haber recorrido 1.20, 1.30 en la pista del Colonial, con mi solapa y mis fusiles verdes, para mí es un placer. Y muchos oficiales de caballería, pero muchos, me abrieron las puertas en forma pero sin limitaciones. Así que bueno, ahora sigo montando. Hace poco me pegué un palo, me quebré, con lo cual... ¡Ay, no! Con lo cual pero bueno. Creas o no, estamos en Cascos Azules y acá tenemos un fenómeno. Esto va a ir al celuloide, va a Hollywood. Hollywood se tiene que meter en esto. Daniel Martela, funcionario de la defensa. Contanos. Iba a hacer mi fondo de pantalla, mira. ¡Ah! Pará, mostralo acá, por favor. No, pero no se va a ver, pero... Sí, se va a ver. Uy. Para que le toque prender. Bueno, después nos mandás la foto. Esta es la final del ejército, ahí en la pista. No, vamos a tener problemas con la infantería después. No, yo creo que hay muchos que saben. Daniel, contanos tu rol ahora, que nos llena de orgullo que un militar esté ocupando puestos que Huntington se hubiera enojado, el control civil de la defensa, pero que qué bueno es que alguien que conozca las entrañas de lo militar pueda de algún modo asesorar, colaborar y conducir lo que es la defensa argentina. Contanos un poquito en qué andás. Bueno, yo soy desde diciembre de 2023, soy director nacional de planeamiento y estrategia. Ese es un cargo que depende o es parte de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y tiene la responsabilidad, para hacerlo breve, de digamos, todo lo que es normativa y directivas de defensa que emite el nivel político y que después de la base de esos se enraiza el planeamiento militar, con lo cual una vez que el ciclo de planeamiento funciona, la supervisión, el control del Ministerio de Defensa también pasa un poco por la función mía. O sea que mucho escribir, corregir y actualizar normativas, directivas y demás, tratando de lo que puedas contar que no afecte lo que es un secreto de Estado, un secreto militar, en que has estado trabajando. No digo, danos una primicia porque no es el métier, pero por ejemplo, ¿en qué? Digamos, la principal responsabilidad que tiene que ver con mi función es digamos, la elaboración de la Directiva Política de Defensa Nacional. Exacto. Que esa, digamos, plasma una orientación de lo que es la visión política para la defensa en esta administración, y de la cual teóricamente se deben enganchar todo, desde Estado Mayor Conjunto para abajo, todos los planes que corresponden al ciclo de planeamiento. ¿Qué pasa? Después de 20 años de gobiernos que escribieron un montón y que llevaron un montón de normativa hecha en forma, es decirle, prejuiciosa. Sí, yo lo avalo. No, por eso, prejuiciosa y de alguna manera amañada, y a mi modo de ver, hasta si quisiera decirlo sin tan crítico, vieja, atrasada, anclada en el pasado. Entonces, no es solamente hacer lo nuevo. Primero hay que desarmar lo viejo, ver el camino, porque en teoría son
reglamentaciones o decretos que tienen que ser derogados primero para ser reemplazados por otros. Entonces, ese andamiaje armado, que era mucho, porque en 20 años se escribió y que había un prejuicio. Yo a veces lo escucho a algún diputado que solamente identifica a los militares con genocidas. Bueno. Y bueno, a ver, no es tan así. Lo tuyo no tiene absolutamente nada que ver, y el del 99,9% que están describiendo y están viendo una partidura que está amañada, que está Totalmente intencionada. Entonces, primero es analizar cómo estaba, ver cómo se desarma, ver cómo se reemplaza y poner en funcionamiento documentos nuevos que representen la visión del gobierno actualmente y que apunten a mirar al futuro, es decir, prepararnos para la guerra que viene y no para la que pasó. Entonces, todo un montón de resoluciones y decretos que están en funcionamiento. No digo que los hice yo participé en la elaboración o integré un equipo de trabajo, y hay muchos que están en desarrollo, proyectos de ley y demás para, esperemos poder que puedan ser presentados en este próximo año, digamos. Antes de ir a una reflexión final con el que vamos a cerrar el programa, hoy va a cerrar él porque no nos da más tiempo, se nos corre, yo de algún modo querría que nos digas ¿cómo ves vos el futuro de las misiones de paz? Nosotros mismos desde este programa, hace 17 años que venimos hablando de las virtudes, de los valores que tiene el militar y qué posibilidad tiene el país, la República, no solamente lo militar, no solamente lo policial, la República Argentina, de que nos conozcan en el mundo por gente como vos, por gente que tiene que se ha especializado, que se ha perfeccionado, que ha hecho un esfuerzo terrible para ser mejor y eso mostrarlo al mundo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en teoría el sistema está, hablando a nivel mundial, el sistema está un poquito cascoteado, en crisis. Hay una duda en deudas entre la legitimidad de las grandes misiones que no han logrado sus objetivos y la utilidad que ha tenido y que tiene como herramienta, pero digamos, es buena o fue buena, pero las ponemos en práctica y no funciona. Entonces, esa crisis que creo que es real, podemos hablar de eso también en otro momento, porque tal cual. Hay mucho para eso. Eso de alguna manera a nosotros nos llega, entre comillas, de rebote, porque a todos los contribuyentes de tropas les llega, pero nosotros me parece que nos estamos quedando en el tiempo. Nosotros estamos todavía pensando que, porque estuve en el BA1 o porque estuve en Chipre, estoy al día y conozco el métier. Y me parece que no. Creo que la evolución, yo a veces digo, han cambiado más las operaciones en los últimos 10 años que en los anteriores 20. Hay mucho cambio, pero mucha normativa, muchas digamos, cosas distintas por las situaciones. Entonces, a nivel nacional, creo que hemos perdido un poco la oportunidad de estar, digamos, en la cresta de la ola. Y, para apurarme también, nosotros militares en la Argentina somos más críticos a veces que los extranjeros. Los extranjeros muchas veces nos valoran mucho. El soldado argentino es un soldado disciplinado, es un soldado que sabe cumplir órdenes, no cuestiona, no tiene normalmente problemas de vicios que sí tienen a lo mejor otros países. Nos falta a lo mejor un respaldo atrás, mejor finanzas, mejor logística, un mayor ofrecimiento político. No son cuestiones de los soldados, son cuestiones que tienen que, como digo, el sistema nuestro, me parece que estamos un poco quedados en el tiempo. Deberíamos hacer un análisis serio de, queremos jugar en primera, a nivel mundial, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ese me parece, ese ajuste todavía nos falta, pero tendríamos muchas chances. Las operaciones de paz no van a terminar, lo que sí van a ser más complejas, más exigentes y con diferentes matices, que ya no me sirve haber estado en Chipre en el año 2000, ni esa contexto tan tradicional que puede ser el que pasa en la Buffer en Chipre, ¿no? Bueno, la verdad es un placer, te prometo que vas a volver, te voy a volver a traer porque quedó un montón, te agradezco mucho. Gracias Charlie, gracias Juan. Y nos volvemos a encontrar como todos los lunes y los jueves 19 horas con más Cascos Azules argentinos por el mundo en Misión de Paz. Gracias y hasta entonces. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en Misión de Paz. We are the children.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, en plena ola de calor, los quiero invitar a que se sumen, a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de esta epopeya.